Mis hermanos, un saludo a todos ustedes por su generosidad de acompañarnos en estas ocasiones para reflexionar sobre la palabra. Que desde luego le rogamos al Señor que abra nuestro entendimiento de tal manera que las cosas que habremos de presentar sean cosas que están en la verdad divina. Por lo tanto, le pedimos que abra nuestro entendimiento para que podamos percibir aquellas cosas difíciles de entender. Bendícenos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues yo creo que definitivamente estamos regresando, por así decirlo, al capítulo 14, que parecía que nos habríamos olvidado de él. Sin embargo, tiene para nosotros una gran importancia. Y yo siempre pienso, ¿con qué empezaré esta reflexión? Y quiero leer entonces el capítulo 14, al que parecía que ya no nos acordábamos de él, pero que tiene cosas extraordinariamente preciosas. Dice el pasaje de esa manera: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, o sea, Jerusalén, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y usted observe en su lectura, Padre está con mayúscula, porque hemos hecho esa precisión, que cuando se trata del Dios eterno, siempre es mayúscula. Hijo con mayúscula, Espíritu Santo con mayúscula, Padre con mayúscula. Y en este caso está con mayúscula para que usted lo tenga muy presente. Y el Cordero, Cristo, por supuesto, se está dando una escena. ¿En dónde se estaba dando? En el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y yo quiero hacerle una precisión a este detalle. A veces se ha interpretado o se ha querido usar este pasaje y espiritualizarlo, como si esta escena se estuviera dando en el cielo. Y bueno, hay una idea donde dice que oyó voces que venían del cielo, que no necesariamente significa que era una escena en el cielo, pero se estaba oyendo de esa manera. Pero yo quiero hacer una aclaración, una precisión. Cuando me dijeron en alguna ocasión, hermano, esta escena se está dando en el cielo, y yo razoné la palabra y pensé, bueno, si el Hijo de David está aquí para restaurar el reino de David, definitivamente esta escena necesariamente es en la tierra, porque era el cumplimiento de una profecía hecha a David, y David nunca reinó en el cielo, él reinó en la tierra. Consecuentemente, la aplicación de esta profecía es una referencia que implica que es una escena que se da en la tierra. Pero el simple hecho de que se diga que esa escena se da en la tierra nos lleva a muchas cosas asociadas
a la segunda venida de Cristo. Entonces tengo que empezar diciendo, necesariamente esta escena de lo que menciona el capítulo 14 es una escena después de la segunda venida de Cristo, no antes, después de la segunda venida de Cristo. De una manera muy sencilla podemos decir lo siguiente, es que la restauración del reino de David no sucede antes de la segunda venida, sino sucede después de la segunda venida de Cristo. Definitivamente. Entonces, empezamos diciendo que esta es una escena, aunque hay pasajes que nos mandan al tiempo de la gran tribulación, como por ejemplo cuando se dice y se advierte por parte de un ángel de a aquellos que se dejan poner el sello, el número o el nombre, no tendrán reposo ni de noche ni de día. Definitivamente es una operación que se estaba dando durante la gran tribulación, que es el tiempo cuando hicieron ese trabajo de marcar a la gente. Entonces, por fin encuentro esta cuestión. ¿Es después de la segunda venida de Cristo o es antes? Si hablo del versículo 1, donde se está dando una escena que para mí es una fiesta, porque cantaban, porque había una música que tiene que ser una música deleitable y deliciosa, ¿por qué no? Que dice que lo que cantaban nadie lo podía aprender. Aunque eso a mí me deja la idea en doble sentido. O sea, que no me aprendí ese canto. O bien que no lo canté a la manera que ellos lo cantaban. Pueden ser dos versiones de lo que aquí estaba sucediendo. Sin embargo, en el versículo 1, lo que tengo muy claro es que esta escena se está dando en la tierra. ¿Por qué no en el cielo? Porque David nunca reinó en el cielo. Y la aplicación es justamente cómo es que se está en ese momento pues participando en un evidente festival del reino, que necesariamente no se está desarrollando durante la gran tribulación, sino necesariamente después de la gran tribulación, cuando está terminado. De tal manera, entonces voy a seguir leyendo esto. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Por eso dije, aquello era una fiesta. Y cantaban como un cántico nuevo. No era un cántico nuevo. Usa un símil, como un cántico nuevo. Es lo que dice que la palabra. Delante del trono. Y precisamente cuando se habla del trono, se dice, ya ve, esto estaba en el cielo. Nada más que la profecía que se le dio a David es que su hijo se iba a sentar en el trono, no en el cielo, sino en la tierra. Una referencia a que el hijo de David reinará 1000 años en lo que se conoce como el milenio, que es muy escasa la versión del milenio. Pero volvamos a esta cuestión. Para mí, en lo personal,
Es una escena que se está dando en la tierra, porque usa una terminología temporal. Entonces, voy a seguir mejor leyendo. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono. Porque le voy a recordar algo. En la profecía que se le da a David acerca de que un hijo suyo iba a recibir de parte de él dos cosas. Un trono, que es el trono de David, su padre, y un reino, que implica un territorio. Consecuentemente, tiene que haber coincidencia. Porque Dios da por eso y dice que habrá de restaurar el tabernáculo de David. Habrá de restaurar todo eso. Incluido, por supuesto, ahora, ¿quién le asegura a usted que no ha conservado Dios el mismo trono que tenía David? Se lo prometió y le dijo un trono y un reino. De tal manera que yo entiendo la Escritura en el sentido de que David, de que el hijo de David, que es el que ha venido en las nubes del cielo y que ahora está restaurando. Fíjese bien. A ver, yo quiero que usted tenga muy presente cada acepción. Estoy diciendo que el que vino en las nubes es el hijo de David legítimo. Y consecuentemente, si es hijo de David, se cumple entonces la exigencia profética de que tiene necesariamente que ser un hijo de David. Que desde el año 600 más o menos, cuando Babilonia se llevó cautivos a los que estaban en Jerusalén, al reino de Judá, y que se llevaron a Sedequías, el último rey descendiente de David que reinó en Jerusalén. Y yo dije, ha habido muchos otros reyes, pero no descendientes de David. Consecuentemente, podrán ser conocidos, podrán ser parientes, lo que usted quiera. Pero si no son hijos de David, de su propio género o de su propia familia, directamente no pueden establecer el reino con el nombre de autorización de Dios. Pero déjeme entonces volver otra vez. Porque cómo hay cosas de veras en esto. Entonces yo digo que si se le ofreció a David que gobernaría a su hijo y se sentaría en ese trono de David, así lo dice, en el trono de David, que bajo el cuidado de Dios me parece lo más razonable que se restauren las cosas. Porque lo que está sucediendo allí es, dijéramos, como una especie de celebración, porque se ha restaurado el trono de David. Y note usted que hemos dejado muy clara la siguiente cosa. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, recuérdese eso, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, al oír la profecía y la explicación de la profecía de Joel, allá por Joel capítulo 2, de que iba a haber un avivamiento del Espíritu Santo, cosa que a mí me parece lo más razonable, porque era necesario quitar esa dureza, ese endurecimiento del pueblo de Israel que dijo Pablo en Romanos 11.
Y el Espíritu Santo habrá de traer esa concientización, porque el Mesías está por venir. Y se debe evidentemente que preparar al pueblo para que lo reciba. Pero los discípulos, al oír que el avivamiento traería, porque era la enseñanza, traería la restauración del trono de David, del reino de Israel, le preguntan al Señor de manera específica eso, y le dicen: entonces restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Note la diferencia. No le preguntaron: ¿vas a instalar? Porque eso traería como idea que se instala lo que no existe. Pero el reino de David existe hasta el día de hoy. Y entonces eso cambia completamente la idea. Le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No le dijeron: vas a instalar. Consecuentemente, lo que está pasando aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, para mí era un festival donde se estaba acreditando la restauración del trono de David y el sentarse a reinar de un hijo directo de David, Cristo Jesús, que ha venido en su segunda venida. ¿Ve usted la importancia que tiene esto? El Señor Jesús ha venido. Es la segunda venida. Esa sí es la segunda venida. ¿A qué vino? Pues vino a cumplir lo que le había prometido a David, no a otra cuestión. Él vino a eso. Ya la iglesia ha sido levantada, ya la iglesia tiene su posición, puesto que se ha convertido en coheredera con Cristo. Pero volvamos a esta cuestión. De tal manera que el pasaje de Apocalipsis 14 nos regala la idea de precisamente que se está llevando a cabo la restauración, no la instalación, la restauración del reino de David. Y le prometieron dos cosas. Uno, el trono. Consecuentemente, el cumplimiento tiene que ser que le dieron ese trono para que se sentara, y que era el trono de David su padre. Segundo, y le prometieron un reino. ¿Cuál reino? Pues el que se le había dado a David y a su pueblo. Pero esto a mí me lleva a una cuestión muy, muy bonita, muy linda, en el sentido de que Dios nunca deja de cumplir lo que promete. Nunca. Y si Él prometió a David, al David viejo, por así decirlo, que cuando viniera, apareciera un hijo suyo, se iba a sentar en el trono. En la segunda venida se ha dado: el que viene es el hijo de David y tiene todo el derecho de sentarse en ese trono. Número uno. Número dos, tiene todo el derecho de tomar como propiedad todo el territorio que Dios le prometió a David. No más, no menos, que yo había hecho una aclaración que me parece que no estoy haciendo doctrina ni nada, pero los límites de las fronteras del reino que Dios le dio a David era desde el río de Egipto, y se llega a pensar que es el río Nilo. Pues tendría entonces que quedarse
con Cairo. Es un decir mío. No lo tome como una versión formal de doctrina, de ninguna manera. Pero hay otro lugar en el desierto, en esa región, que es el torrente. Es un torrente que llena las características de ese río, incluso el color de sangre. Y es correcto pensar entonces, desde este punto, de este torrente hasta el río Éufrates, Dios le dijo: todo esto te daré. Y lo que le prometió, se lo va a dar. De tal manera que esto es entregado a causa de la posesión del reino de Cristo. Y al poseer ese reino, posee el trono y posee el territorio, el mismo territorio que Dios le prometió. Porque Dios no miente. Entonces es un detalle muy hermoso. Y dice que ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000. Y se ha hecho referencia que es el cántico de Moisés. ¿Sí? Se ha hecho esa referencia que este es el cántico de Moisés, allá el que está en Éxodo 15, donde le canta a Dios sus maravillas. Pero luego dice, estos son 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Y al decir comprados, de inmediato pienso yo en redimidos, en gente de la redención. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Esos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha habido engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí está la narración de una primera escena de estos 144,000. ¿Que quiénes son? Bueno, definitivamente nos queda la idea de que son los mismos 144,000 de allá del capítulo 7. Y no encuentro yo problema, salvo que se llega a decir que estos 144,000 de esta segunda ocasión fueron redimidos, pero que también fueron mártires. Quizá pensando en aquel momento cuando estaban en el cielo con el Cordero, los creyentes, la iglesia. Y de repente están llegando algunos. Y preguntó a un anciano, a Juan, ¿y estos quiénes son? Juan le dice, pues tú lo sabes. Y contesta, estos los que han venido de gran tribulación. Es decir, ese asunto se ubica exactamente en el tiempo de la gran tribulación, en un tiempo difícil. Está sucediendo eso. Pero estos hermanos no habían sido llevados en el arrebatamiento de la iglesia. Por consecuencia, eran los creyentes que no habían sido levantados. Y resulta que en cambio ahora llegan a la reunión con Cristo y se hacen las preguntas, ¿y estos quiénes son? Son los que han venido de grande tribulación. Y lo narra que han muerto de hambre, de sed, de frío, de calor, de diversas maneras. Y estos sí son mártires. Estos sí son mártires
declaradamente. Los otros pueden ser interpretación que se dé. Los otros 144,000, que se diga que son mártires. Yo no aplico eso así. Lo que sí es, esos que llegaron venían de grande tribulación y les habían quitado la vida. Y la pregunta que nace en ese caso es la siguiente. Bueno, ¿acaso la salvación no es por fe? ¿Cómo es que esos llegaron a donde estaba el Señor con su pueblo? Algunos dicen por méritos, pero no olvidemos que el Evangelio de la Gracia es por fe y no por méritos. Entonces, ¿qué hicieron estos? Yo digo lo siguiente, mi interpretación personal. Sin duda ellos habían oído hablar acerca del reino que establecería el Mesías. Sin duda. De tal manera que sí tenían conocimiento de ese reino que se iba a establecer. Y cuando fueron confrontados a que se pusieran la marca, el nombre o el número de la bestia, ellos tuvieron que apelar a esa historia que conocían. Posiblemente habían oído al Señor Jesús en alguna gran reunión, se filtraron allí, como ladrones que eran, se filtraron para ver qué había y escucharon ese mensaje, escucharon al Señor Jesús hablar del reino. Y la prueba es esta, acuérdese de aquel ex ladrón. Yo no le digo ladrón porque Cristo lo había perdonado. Y ya si lo perdonó, ya no era un ladrón. Era un ex ladrón que estando en la cruz, crucificado, donde estaba el Señor Jesús, razonó uno de ellos como si conociera el mensaje de Jesús, como si hubiera estado presente en alguna ocasión cuando el Señor o los discípulos habían enseñado sobre eso. Y se hace la idea en ese ex ladrón y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Luego significa que él tenía conocimiento o tenía esa idea de que el Mesías iba a establecer un reino. Y lo convirtió en un acto de fe, a grado tal que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa era una declaración de fe, que es el creer conforme a la gracia. Porque no estaba haciéndolo por méritos, sino lo estaba haciendo por la fe en la persona del Mesías y por lo que él le había oído enseñar. Evidentemente, y me atrevo a decirlo de esa manera, porque él habló como uno que tiene conocimiento, que no estaba en condiciones morales o espirituales para ser levantado, es otra cosa, pero lo cierto es que tenía conocimiento. Y ese día apeló a eso: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y son de aquellos que están llegando producto de que no aceptaron la propuesta del anticristo y los llevaron a la muerte. Pero al morir se encuentran con el Señor Jesús, que los recoge, que son llevados, o lo que usted quiera. Qué delicia de ellos ver al Señor Jesús. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿esta salvación que obtuvieron estos mártires, lo hicieron por fe o por méritos?
Necesariamente usted me tiene que decir, lo hicieron por fe, porque los méritos no son suficientes para pagar el pecado del hombre. Es necesario creerle y creerle como Señor y Salvador y creerle como Mesías. Y estos hombres tuvieron ese tipo de fe. Entonces, yo no los encuentro dentro de ese otro grupo, el de los 144,000. Lo que sí yo le voy a decir, a mí me parece muy razonable, muy, muy razonable, que esos 144,000, a los que algunos les atribuyen ser predicadores o llegar a ser predicadores, producto del derramamiento del Espíritu Santo, que motivó sus corazones, que llegaron a creerle al Señor. La incredulidad desapareció de sus vidas y le creyeron definitivamente. Y tuvieron una razón para hablarle a la gente: el Mesías viene, el Señor viene. A mí me parece completamente razonable. Incluso le voy a decir algo. Enseguida de esto que acabo de leer está un ángel que da la vuelta al mundo y con una voz audible en toda la tierra. No sé explicárselo cómo, pero la verdad es que el mundo entero, todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda gente, todos estarán oyendo ese predicador, ese ángel predicador. Digo, lo voy a llamar así, aunque la Biblia no lo menciona como ángel predicador, pero lo entiendo yo como un predicador, uno que anda anunciando. Y yo pregunto, ¿qué andaría anunciando? ¿Qué sería lo más propio de su predicación? Es cierto que es una predicación donde anuncia el juicio de parte de Dios, que el tiempo ha llegado para ejecutar juicio. Pero a mí me parece muy razonable. Piense, por ejemplo, en los hijos de Israel que todavía mantenían su incredulidad, pensando eso, aceptando sin conceder, como dicen por ahí, y que están oyendo el mensaje de un ángel y ver a ese ser de los cielos anunciando la venida del Mesías. Si así fue, necesariamente el alma, el corazón de todos esos judíos incrédulos empezó a sacudirse. El Mesías viene, que el Mesías viene. Y al mundo pagano, al mundo incrédulo, al mundo gentil, anunciándole: señores, el rey ya viene sobre la tierra para que se sometan a su dominio y señorío. Preparen sus corazones y adórenlo, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces esto me da una idea de qué era lo que predicaba ese ángel. A mí me parece así. Ahora, definitivamente son tantas cosas que se queda uno atrapado en el buen decir de la palabra. Atrapado. Yo sí me reconozco como alguien atrapado en esto, pero contento, muy alegre por las verdades eternas. Y entonces, el mundo está siendo preparado. Hay dos cosas importantes. Una de ellas es el mensajero, de este ángel mensajero que anduvo anunciando que la gente se preparara, que la gente se diera cuenta
que viene ya el Mesías. Para mí es lo más propio y lo más razonable. Y la otra cuestión es que cuando el Espíritu Santo levanta la iglesia y se la entrega al Señor Jesús en los aires, como dice Pablo a los tesalonicenses, al entregarle la iglesia, el Espíritu Santo vuelve a la tierra, pero sobre el pueblo de Israel. Entonces vas a restaurar el reino de Israel en estos días, en este tiempo. Quiere decir que era una forma de enseñanza de la profecía que los discípulos tenían bien claro. Entonces no me parece extraño que el Espíritu Santo de Joel, que vino sobre el pueblo, haya empezado a crear un ánimo y una conciencia de que el Mesías que han esperado ya viene. Eso va a ser maravilloso. Y el otro que llega, ese es un predicador tipo Juan el Bautista. Digo, es un decir mío. Y le dice a la gente que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y entonces, por lógica, la pregunta es, ¿y qué es lo que iban a predicar? ¿Qué sería lo más razonable? Pues, ¿cuál era el problema del mundo? La incredulidad. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Obsérvelo, la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. No voy a entrar a especificar esto de Babilonia, porque lo veremos en el capítulo 17 y 18, y prefiero dejarlo para esa clase. Pero ¿qué cosa es Babilonia? Porque la destruyeron, porque ha sido castigada, cayó, sencillamente fue destruida. Pero ¿qué cosa significa Babilonia? Bueno, se puede decir que por su idolatría, y que de ahí las naciones aprendieron la idolatría de los dioses paganos. Los cultos que tenían a los dioses, que no solo eran dioses cultos paganos, sino pervertidos. Y se pueden decir muchas cosas sobre qué era Babilonia. Pero ¿qué cosa era Babilonia en los términos generales? Eso es lo que interesa mucho que vayamos a ver, y me parece muy necesario. ¿Qué cosa representa Babilonia? Y entonces, yo tratando de entender y dándole tiempo al tiempo para entender eso, me llama la atención de que solo en el capítulo 7 de Daniel se habla acerca de Babilonia como principio de un intento satánico de establecerse en la tierra, con todo lo que implique dominio espiritual, mental, físico, como sea, por parte de Satán. Y en el capítulo 7
No nos habla, por ejemplo, ya de Egipto, de Asiria, que lo mencionamos en aquella bestia que tenía 7 cabezas, donde eran 2 imperios que no son mencionados de esa manera, pero que son el imperio egipcio, el imperio asirio. Hasta allí. Y a partir de ahí, Daniel retoma la historia y empieza a hablar a partir de Babilonia. Porque no es Egipto y no es Asiria el origen de todas esas maldades, sino la Biblia se lo atribuye estrictamente a la vieja Babilonia. Entonces estamos en Babilonia en un punto de partida, definitivamente. Y ahí en el capítulo 7 de Daniel dice que en el mar Mediterráneo, en el mar grande, había un combate de potencias espirituales. Ve usted, ya estamos hablando de algo muy lógico. Potencias espirituales que estaban en un gran combate. Alguna vez me preguntaron que si cada una representaba intereses propios de ese imperio. Yo dije que de alguna manera tendría que haber intereses propios, pero que en realidad el imperio babilonio, el medo-persa, el griego y el romano, aunque tendrían sus propios intereses, representaban todos los intereses del dragón, de Satán. De tal manera entonces que hay un titular espiritual en esta historia. Y el titular de esta historia en esos términos se refiere a Babilonia. Yo espero que haya podido explicar esto de alguna manera. Porque llevamos algunos días, pero vamos a darle mucha importancia, mucha importancia. Claro que sí. Nomás piense en lo que representó Babilonia. Babilonia, lo que representó por milenios al mundo entero, con todo lo que ella representaba de maldad, donde el titular, por supuesto, de todo ese intento global de establecer un reino de Satán en la tierra, lo representaban cada imperio que estaba en ese combate. Y de los cuatro que estaban en combate, iba saliendo un vencedor. Y el primero que salió fue el imperio babilónico. Aquel león con alas de águila. Con todo lo que la historia sobre Roma representa. Pero él estableció un imperio. Imperio que vino a la decadencia por las razones que no entendemos, pero evidentemente hubo un declive, un deterioro, de tal manera que el dragón promovió al segundo contendiente. ¿Quién es el segundo contendiente? Los medos persas. Un imperio grande, numeroso, al que se había de dar el lujo de vencer a Alejandro el Grande, el macedonio. De tal manera entonces que tenemos un segundo contendiente que establecerá sus propios caminos que Satán le haya impuesto.
pero que todos al final de cuentas, todos esos imperios, hay historia para eso, todos los cultos que celebraban, las cosas que creían, las maldades que cometían, las hacían en honor a Baal, el dios Baal, conocido también como el búho. De tal manera que ese tercer contendiente, el imperio griego, tomó su posición, fue un vencedor, pero no era más que un representante de los intentos de Satán, de los intentos, porque el Señor Jesús fue muy claro: viene el príncipe de este mundo que no tiene nada conmigo. Que quiere decir que sí había una operación con un titular. Y vuelvo a insistir, ese titular de los imperios era Babilonia, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, la titular de la maldad, la titular de muchas otras cosas. Que sería interesante hacer un resumen y decir: aquí tenemos, esto es Babilonia. Es cierto que después siguieron los nuevos persas, que siguió Alejandro el Grande con los griegos y que siguió Roma. Sí es cierto. Sin embargo, el que manejaba todos estos imperios era el dragón. Lo que significa que todos ellos trabajaban para el dragón, para el diablo. Y es muy razonable pensarlo eso. No sé cuánto tiempo me queda todavía, ¿verdad? Entonces voy a avanzar con ustedes. Estamos diciendo que esto que se está viendo, esta escena, necesariamente es en el principio allí la segunda venida de Cristo. Y les voy a decir por qué tiene que ser la segunda venida de Cristo. Porque si en esos versículos hay una escena que de alguna manera nos indica que hay un festejo por un reino, necesariamente es el reino del Hijo de David, o dígame cuál otro. La batalla estaría en todo su apogeo en el Armagedón. Y cuando Cristo viene en esa segunda venida, le voy a decir lo siguiente: termina la gran tribulación, para que usted anote qué cosas se terminan, qué cosas llegan a su caducidad o su cancelación. Lo primero que digo, al vencer al anticristo en esa guerra de Armagedón, se termina Armagedón. No tiene manera de continuar. ¿Por qué? Porque el líder, el anticristo y el falso profeta son detenidos y lanzados al abismo. Por consecuencia, los ejércitos que los apoyaban se quedan sin liderazgo. Pero no solamente sucede eso. La Escritura dice que a Satán, al diablo, el Señor lo manda al abismo por 1000 años. Y si el titular de todo ese gran movimiento de maldad está en el abismo, ¿cómo puede ejercer absolutamente algo? Y lo manda al abismo por 1000 años. Que por cierto, déjeme entonces decirle lo siguiente.
al decir 1000 años, estamos también diciendo que la Escritura nos enseña que son una distancia entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Quedan a 1000 años distancia. Porque cuando Cristo viene por la iglesia, resucitan los creyentes. Y luego se desarrolla todo ese tiempo de 1000 años donde el Señor Jesús está gobernando la tierra. Y al vencerse los 1000 años, Satán es suelto, lo dejan salir. Y entonces habrá de hacer un intento adicional por tener una victoria, y se convierte en el tutor de miles y miles de naciones o pueblos en la guerra de Gog y Magog. Son dos cosas distintas. La guerra de Armagedón termina con la segunda venida de Cristo. Se acabó, fue derrotado. Pero al mismo tiempo que Satán fue derrotado en esa venida de Cristo, al mismo tiempo Israel empezó a conocer la paz, porque la habían perseguido por 3 años y medio. Fíjense usted lo que le estoy diciendo. La habían perseguido, pero ahora, ya sin el titular del anticristo o el prestanombre anticristo, y sin el falso profeta, tampoco hay entonces persecución contra el pueblo de Israel, contra aquella mujer del capítulo 12. Mire las consecuencias. Por eso les dije una vez, hermano, este libro del Apocalipsis es el libro de la segunda venida de Cristo, ciertamente. Sin embargo, aunque es la segunda venida de Cristo, suceden muchas cosas adicionadas o asociadas a que el Señor Jesús haya venido a la tierra. De tal manera que ya tenemos bastante victoria. El anticristo ha sido derrotado, Armagedón fue cancelada, Satán fue enviado al abismo, el anticristo y el falso profeta también. La distancia, dije, entre la primera resurrección y la segunda es una distancia de 1000 años. Al milenio habrá de venir la segunda resurrección. Y al mismo tiempo, el gran juicio del trono blanco sobre los tiempos del mundo entero. Yo espero que usted vaya asimilando esto. Yo reconozco que tiene mucha complicación a veces esto, pero está bien. Entonces dije, hay 1000 años de distancia entre la primera y segunda resurrección. Y entonces, Cristo ha venido. Lo lógico es que se restaure el reino de David, porque eso prometió Dios. Y si aquel hijo de David a quien se le hizo la promesa de restaurar el reino, de sentarse a reinar o de reinar sobre la tierra, es lógico que se restaura ese reino de manera inmediata. Puede ser así. Pero espéreme, ¿qué es lo que acabo de decir? Cuando llega el Hijo de David, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, la iglesia venimos con Él. Coheredero de la iglesia, o sea, partícipe de la herencia.
que el Hijo tiene. La iglesia somos herederos y coherederos con Él. Imagínense qué posición tan extraordinaria. Pero, ¿quién es este que ha venido del cielo? Que el mundo entero lo vio descender rodeado de gloria, como un gran caudillo militar que viene y liberta al pueblo de Israel, que está bajo una condición muy lamentable, que Daniel lo dice en el capítulo 12, tiempo de angustia cual nunca fue desde que el mundo se estableció. Eso le dice cómo van a estar las cosas en ese tiempo. Pero en ese momento en que estén sufriendo una condición como nunca, en ese momento aparece el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, descendiendo del cielo. A mí se me hace que hacen fiesta. Y yo dije, para que usted lo entienda bien, Zacarías 14, luego Zacarías 13 y Zacarías 12, y ahí usted encuentra la relación de qué va a pasar. Acuérdese de eso. Ellos van a estar felices. ¿Por qué? Porque el que ha venido, este sí, es más, yo pienso que han de decir, este sí es el Mesías que nosotros esperábamos. Siempre en nuestra historia tan triste, dolorosa, siempre nuestros ojos buscaban a ver si Él venía. Pero este sí es. No como aquel que vino en un asnito. Por eso he dicho yo que la profecía cuando se cumple siempre es una, como dijéramos, una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Que dijeron que ese del asnito no, pues ese del asnito era el Mesías, pero no era su tiempo. Algunos hermanos me dijeron, pero es que no instaló el reino. Y entonces tengo que aclararles, es que en su segunda venida, en su primera venida, ese día de la semana que le llamamos la entrada triunfal, se estaba dando el cumplimiento de la primer promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. De tal manera que el que estaba llegando allí en el asnito no venía a instalar el reino, porque se lo iba a instalar cuando viniera en su segunda venida, para cumplirle a David lo que le había prometido. Pero ahora, ese del asnito fue llevado a la cruz del Calvario, cumpliendo así lo que a Abraham se le había prometido. Y a raíz de eso, miles y miles a través de los años han dicho al Señor, sí, te creo. Y son un pueblo que espera al Señor Jesús. Qué lindo detalle. Pero ¿quién es este que vino? Viene del cielo, pero David era de la tierra. Este viene del cielo. No, hay que aclarar ese detalle. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De tal manera que ese que fue ascendido a los cielos, según el capítulo 1 de los Hechos, y el que ahora viene, según el capítulo 24 de Mateo, es el mismo. El mismo, ¿qué quiero decir? Es el mismo que se hizo carne, que se hizo hombre. Y cuando hablamos de que el Verbo se hizo carne y que se hizo hombre, estamos diciendo Jesús el hombre es el que va a reinar 1000 años en la tierra. Jesús el hombre.
¿O acaso el que fue a la cruz del Calvario era Dios? Era, no, cierto que en él había una doble naturaleza, completamente Dios y completamente hombre, o plenamente Dios y plenamente hombre. Pero el que fue a la cruz del Calvario fue en calidad de hijo del hombre, no en calidad de Dios. ¿Cómo puede usted quitarle la vida a Dios? De tal manera. ¿Pero por qué? La Biblia enseña el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Porque ese bebito que nació en Belén era el Verbo que se hizo carne y nació como cualquier hombre, con las mismas preocupaciones, con los mismos anhelos, con los mismos deseos, de tal manera que tuvo que aprender sobre la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no vino habiendo aprendido todo. Él vino en calidad de hombre y Dios lo entregó como hijo del hombre para que tuviera que aprender a ser como el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque había un problema añejo. Es decir, Adán había sido vencido por Satán, pero no en calidad de Adán Dios, en calidad de Adán el hombre. De tal manera que el que fue vencido por Satán y lo hizo caer y le arruinó la vida y él le arruinó la tierra. Pero aquí hay esto. Por consecuencia, en la cruz del Calvario fue Adán el hombre el que escaló la cruz. Y ahí como hombre venció a Satán y lo venció para siempre. Entonces, ¿quién venció a Satán? Jesús el hombre. ¿Quién va a reinar en la tierra 1000 años? Jesús el hombre. ¿En calidad de qué? En calidad de hombre. Hijo nos es dado, dice la Escritura. De tal manera que es muy importante, muy importante entender ese término, Jesús el hombre. Porque yo hice una explicación que Pablo enseñó, que un día el Hijo entregará el reino a Dios y Padre. Y yo como un jovencito predicador decía, pero entonces ¿con qué se va a quedar Cristo? ¿Acaso de un más se va a un menos? Veamos, Jesús el hombre. Él no se resucitó solo, aunque la parte divina, naturaleza divina, podía hacerlo, pero no debía hacerlo, porque no existe un solo hombre en la tierra capaz de levantarse de entre los muertos por sí mismo. Y Jesús el hombre, en la tumba, como cualquier hombre desvalido, esperó que lo levantaran. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, fíjese qué interesante. Podía el Señor levantarse, la parte divina, sí, su naturaleza divina, podía hacer eso, pero no debía hacerlo. Porque entonces no había manera en que la raza humana se pareciera a Él en eso.
porque era necesario que se diera en él una resurrección operada por el Espíritu Santo, de tal manera que todos los creyentes y todos los hombres en la tierra no tienen capacidad de levantarse solos, pero existe entonces la posibilidad que sea el Espíritu de Dios el que levante de entre los muertos. ¿A quién? A Jesús el hombre. Y el Espíritu Santo también hizo lo mismo con Jesús en el Monte de las Olivas. Lo levantó para entregarlo a su Padre. ¿Acaso el Señor Jesús no podría ir a su Padre? Evidentemente la naturaleza divina podía hacerlo, pero no debía. Porque no hay ni un solo hombre que sea capaz de levantarse por sí mismo y llegar hasta el Padre. Entonces, que lo que le pasaba al Señor Jesús es lo mismo que nos tiene que pasar a nosotros. Esta es una cuestión de gran contenido doctrinario. No sé cuánto tiempo tengo todavía, porque ya vamos amaneciendo y es un buen tiempo. Yo disfruto, miren hermanos, yo disfruto. La verdad, me alegra participar en estas cuestiones tan deliciosas. Entonces, debo decirles, dijimos que la segunda venida de Cristo termina con muchas cosas, o sea, dejan de ser. Entre ellas, termina la guerra de Armagedón. Segundo, no hay ya quien persiga a la mujer, al pueblo de Israel. El anticristo y el falso profeta son lanzados al abismo. Satán es detenido y enviado también a las profundidades. Y a mí me alegra mucho que esta historia se termina. Y dijimos, termina la gran tribulación. Entonces, en el capítulo 14 de Apocalipsis, pues yo encuentro un momento delicioso cuando hay un festival que a mí me parece es la restauración del reino de David. Y el que está allí es Jesús el hombre, porque el Señor Jesús va a reinar esos 1000 años como hijo del hombre, no como Dios, como hijo del hombre, que es el que murió para rescatar. Pero es mismo Jesús el hombre el que va a entregar el reino a su Padre. Y que yo decía, ¿cómo es posible que se haga eso, que entregue el reino? Con el tiempo entendí una delicia. Es cierto que va a entregar el reino a su Padre. ¿Por qué se lo entrega a su Padre? Yo tengo mi propia versión, muy mía. Se lo entrega porque era un diseño de su Padre y lo mandaron a cumplir el deseo de su Padre. Yo no tengo ningún problema para creer y entender que en la misma eternidad, a esa distancia, el Padre había pensado o diseñado establecer un reino en la tierra, suyo, donde Él gobernara. Pero envía a su Hijo. El Verbo se hace carne. Es Jesús el hombre, que viene y rescata a la raza humana. Y llega y establece el reino que el Padre quería tener. Quizá usted diga, hermano Ramos, es muy exagerado, pero no dice que entregar el reino a Dios y Padre. Es Dios, sí, y Padre de Él. No es Padre del Verbo, no es Padre del Espíritu Santo, es Padre de Jesús. Eso es importantísimo
definitivamente. Pero segunda cuestión que hay que dejar muy claro. Esa operación, por así decirlo, donde el reino de David es restaurado, no es instalado, porque se instala lo que no existe. Pero el reino de David existe. En Amós, y hay varios pasajes donde Dios dice: restauraré el tabernáculo de David, restauraré, y menciona muchos de los detalles de lo que era ese lugar. Quiere decir, lo voy a restaurar, existe, pero lo voy a restaurar de tal manera que el reino tendrá toda su grandeza, como el Padre lo había diseñado en la eternidad. Yo no sé si usted piense como yo, pero yo no tengo problema para entender esto. De tal manera, pero ¿qué acaso no se dijo que ese reino que se le daba al Hijo era eterno? Entonces, ¿duró nomás 1000 años? No, es eterno. Nada más que ahora, 1000 años reinó en calidad de Hijo del Hombre, en calidad de hombre. Ahora, en calidad divina, reinará para la eternidad ese reino. ¿Salió perdiendo o ganando? Victorioso. Espero que el Señor los bendiga, mis hermanos. Y vamos a ir avanzando muy formalmente, vamos a ir viendo esto. Quiero hacerlo así porque es justo. Y yo soy muy emotivo en esto. Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque nos has ayudado de tal manera que sentimos gratitud porque has bendecido nuestras vidas. Bendice al pueblo que va a oír las palabras que he dicho y ayúdanos de tal manera que sean una bendición. Por Cristo Jesús, bendice al pueblo. Amén. Thank you.